Ser podcast. Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando que sea vera. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? A ver, esto que suena, siempre te hago el test musical cuando Sí. abrimos Radio Lindo. Esta canción la descubrí Motivo hace y muy alcance. poco. Bueno, es Ornella Vanoni, que se murió hace poco. Ah, ostras, no la he identificado. Y de las últimas canciones que grabó, es una canción Ornella portuguesa Vanoni. muy famosa, perdón, portuguesa no brasileña, muy Sí. famosa allí, y es la despedida de dos amantes, y la canta con un chico súper moderno que se llama Mahmoud, que canta en italiano, Ajá. pero es de origen egipcio. Y me encantó, me gustó muchísimo escucharla tan mayor cantando esta canción. Qué bien. Risale l'ombra d'un fiore, sereno arcobaleno, da dolore al dolore, scende, scende la sera, ma è così breve stasera, nera, nera riviera, c'è chi spera, chi va. ¿Tú crees que un artista de la talla de Ornella Vanoni ha de tener forzosamente un ego así como muy grande, muy subido, muy desarrollado? ¿O no tiene por qué? Pues yo he conocido de todo, ¿sabes? Y he conocido esa cosa que se suele decir, los grandes de verdad son más humildes que los aspirantes a ser grandes, ¿no? Pues la verdad es que yo he conocido a gente de una talla, de esta gente que sabes que va a pasar a la historia de la música, a la literatura, de la interpretación, y no les he visto esa vanidad. He conocido a un Fernán Gómez y podía tener a lo mejor ese mal humor que Bueno, también me eso es parece otra cosa. injusto. Eso es O sea, otra sí, cosa. y que me parece injusto que se haya quedado con esa imagen. Pero a mí no me parecía una persona vanidosa, al contrario, creo que era una persona insegura, ¿no? Y sin embargo ahora, no hace falta recurrir a alguien de la talla de Fernán Gómez. Sin embargo ahora el paisaje cotidiano ¿Sabes una se nos cosa? llena de egos. Sí, totalmente. Y yo, lo cierto es que las redes han contribuido muchísimo a eso, porque es como si tienes una plataforma para multiplicar tu ego y para construir una especie de Vanity Fair o de Hola, porque yo creo que los oficios y las artes las hemos dejado a un lado y lo hemos convertido en revistas de sociedad, que es lo que son los Instagrams y todo esto. Twitter menos, ahí es donde se va la basura. Sí, ahí están las peleas. Sí, ahí, sí, ¿no? pero Sí, yo sí. en Instagram que estoy y muchas veces me lo pregunto de mí misma, ¿qué es lo que puedes contar? ¿Hasta dónde puedes contar? Hay veces que ves a compañeras, a compañeros y dices, bueno, yo esto no lo habría hecho, pero lo hago en alguna ocasión, es decir, que me hago muchas preguntas con respecto a eso. Y recordaba una frase de la segunda parte del Quijote que dice, las propias alabanzas envilecen. Y es verdad, hay algo así, o sea, cuando te pasas, hay un nivel. Sí. Y tú puedes estar hablando de yo sé que tú no estás en redes, Francino, entonces No, hablar... pero me entero. Pero te enteras, Pero me claro. entero de lo que Yo hay. tampoco estoy en Twitter y me entero si se meten pues conmigo. lo mismo. Pues lo mismo. Pues igual, pero la verdad es que hay un límite. Tú puedes estar... Orgulloso de lo tuyo, puedes estar satisfecho de algo que has hecho, entre eso y alardear. Claro, ahí hay una línea. Claro. Mira, hay una cosa, por ejemplo, con respecto a tu trabajo, es que tú vas a ver un anuncio en El País de La Ventana. Sí. O cuando se habla de la audiencia del Acero. Sí. Y yo creo que es una manera saludable, que es un poco old fashion, la verdad, porque es lo que se hacía antes con todo. Tantos espectadores han ido a ver esta película, tantos lectores han leído este libro, y cuando, por ejemplo, un libro se pasaba de 100.000 ejemplares, ya sabes que iban a poner un anuncio en El País. El problema es que ha bajado la publicidad en ese aspecto de las cosas, y la publicidad la tenemos en nuestras manos, en las manos de las que estamos protagonizando las cosas. Y ahí yo creo que no lo manejamos
que no lo manejamos bien. Yo creo que hay muchos, podríamos entrar en muchos territorios en esto del ego, del alardear, de la autopromoción exagerada, pero ya que has citado lo de los libros, quedémonos en el territorio literario. Sí, porque espera que te diga ahora, una cosa, que claro, los actores, las actrices, se están moviendo mejor en ese terreno. ¿ves? Pero en cambio un autor o una autora, un escritor o una escritora joven, por ejemplo, yo no me imagino a alguien consagrado, pero ahora que hay un uso notable de las redes, ¿a ti esto te parece positivo, contraproducente? ¿Hay que medir muy bien de no atosigar? Todo el mundo tiene Es que que- tener ego y algo de vanidad, Claro, porque claro. si no, en un oficio público no se sobrevive, es decir, que tienes que estar un poco pertrechado. Pero lo cierto es que en el terreno del audiovisual, de lo que sea, las series, el cine o la televisión, los actores tienen un tiempo de promoción. Sí. Y luego pasan Sí, sí. a otra cosa Sí, sí, mariposa, sí, sí, ¿no? sí. Y tú lo sabes Sí, muy sí, bien. sí, sí, O sea, sí, sí. tú los tienes aquí para hacerles una entrevista y luego es raro que acudan a estar haciendo entrevistas, etcétera. En los libros se ha dilatado la promoción hasta yo qué sé, por años, ¿no? Entonces es curioso porque hay gente que lo que hace es aumentar el éxito en redes. Es decir, gente que a lo mejor no vende muchos libros, aun teniendo un libro Sí, muy sí, bueno, sí, sin sí. entrar en... Y entonces todos sabemos cómo se toman las fotos para que parezca que ha estado lleno de público en la Ya, librería en ya. Zamora y en realidad es el ángulo desde el que se ha tomado la foto. O todos sabemos qué significa una tercera edición si cada edición ha sido de muy poquitos ejemplares. Entonces tú puedes... es como que te obligan a tener un discurso Sí, de sí, sí. éxito, cuando en realidad, puede parecer un poco ingenuo lo que voy a decir, lo bonito es el oficio. Claro. ¿Dónde queda el oficio? ¿Y cómo se mide el éxito? ¿Y cómo se mide el ¿Es éxito? solo es una medición cuantitativa o también cualitativa o Claro. depende o de qué? En general, la suma, yo creo que de escritores y escritoras en España tienen que vivir gracias a columnas, a, yo qué sé, a dar un curso de escritura creativa, Sí, sí, sí. a moverse por ahí, porque no se venden tantísimos Ya. libros. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a Palmira Márquez, que es fundadora y directora de la agencia literaria Dos Pasos, a ver si nos da algún, bueno, no a mí personalmente, pero a ver si da algún consejo, alguna Sabe recomendación mucho de sobre esto, esto. Palmira, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Estoy aquí escuchando muy interesada. Pues a un autor o autora, digamos, relativamente novel que esté empezando en este mundo, redes sí, redes no. O eso es muy bestia plantearlo así como dilema. A ver, mira, en la agencia recomendamos que estén porque creemos que ahora mismo pues hay que estar, ¿no? Es como cuando yo estudiaba periodismo y decíamos quien no sale en la televisión no existe. Ya. Ahora quien no está en las redes es como que no está en este mundo porque es casi una imposición de nuestros tiempos, o sea, hay que estar. Lo que no quiere decir es que si no estás no pasa nada, ¿eh? Absolutamente nada, y el mundo está lleno de ejemplos de Hay autores que no tienen, están, hay autores que no están. y les va muy bien su carrera literaria. Y otros que estando y teniendo muchos seguidores, pues no llegan a tener el éxito que persiguen. Creo que, como todo en la vida, en esto hay que aplicar mucho el sentido común. Y no consejo, porque a nosotros no nos gusta dar consejo, pero sí, bueno, en la agencia sí que decimos aplicar el sentido común y la mesura, porque hay que hacer un buen uso. Es decir, esto de hacer autobombo, autopromoción, sobreexposición, se puede volver también en tu contra. Ya lo creo. Absolutamente. No hay que obsesionarse con estar generando cualquier tipo de contenido a todas horas y estar todo el rato. Yo recurro a una imagen que me hace mucha gracia. Daniela Forero, que trabaja en el equipo de la agencia, dice, es que hay autores, bueno, digo autores porque me preguntáis directamente por el oficio en el que trabajo, que parecen vallas publicitarias andantes de sí mismos. Y yo diría que incluso a diarios de vida, porque te cuentan desde que se levantan hasta que se acuesta todo lo que hacen. Y eso está a un paso de luego convertirte en un meme de ti mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede volver, como digo, muy en contra. Claro, sí. pero tú como agente, Palmira, ¿algún autor o autora te atreverías a decirle, oye, corta un poco Cuidado. esto?
Bueno, lo he hecho alguna vez, sí, claro, o sea, porque mira, yo creo que las redes son una herramienta que si las usas bien, pues te pueden facilitar la comunicación, por supuesto, con tus lectores y demás, pero creo que hay que cuidar mucho el contenido, hay que hacer un contenido interesante, original y sobre todo ser que sea un contenido coherente con tu trabajo y con quien tú eres. O sea, yo siempre digo, lo mejor es que cuando tú te mires ahí, te reconozcas a ti mismo y te reconozcan también los que te leen. O sea, que te reconozcas en lo que escribes y en lo que muestras. Oye, Palmira, y sí, claro, alguna vez lo he hecho. Déjame preguntarte una cosa, porque han salido los actores y las actrices, bueno, nos han contado ya infinidad de veces que cuando van a un casting les piden cuántos seguidores tienen. Claro. O sea, se lo plantean. ¿Vosotros en la agencia, cuando viene un autor, una autora, también tenéis en cuenta esto de cuántos seguidores tienen en las redes? Pues mira, te puedo decir que no. Vale. Nunca jamás me he planteado los seguidores que tienen en las redes, pero sí te puedo decir que en el sector sí te preguntan, en el sector editorial, oye, y siguen mucho. Bueno, de hecho hay una tendencia, no voy a descubrir nada, hay una tendencia donde también se le proponen a gente, creadores de contenido con muchos seguidores, que escriban libros. Ya. Eso no lo estoy descubriendo. Claro, es no que estoy eso descubriendo es así. nada. Sí. Claro, es así. A mí no me ha preocupado nunca. De hecho, bueno, yo tengo Instagram porque más que nada me gusta la fotografía, pero estoy muy separada de X, el antiguo Twitter, Facebook ni lo miro y no estoy en TikTok, o sea que no le doy mucha importancia a las redes. Hay una cosa que a mí me molesta. La justa. A mí una cosa que me molesta muchísimo, que supongo que la reconoceréis enseguida, que es la vanidad, cuando se quieren cubrir la vanidad y hay una falsa humildad. Os ha dado mucha rabia. Eso, y que además la reconoces, ¿no? Y dices, está presumiendo, pero no quiere que se note, y entonces a lo mejor lo hace con un texto, ¿no? Esos textos que acompañan a las fotos, que es, nunca me hubiera imaginado que alguien dijera esto sobre mi obra, y entonces se abren unas comillas y dices, yo que siempre lo admiro, o sea, está hecho de tal manera que dices, ¿por qué no presumes directamente? Casi es mejor. Claro, es que se corre el riesgo de que se potencien esos pequeños o grandes defectos que como seres humanos tenemos. Eso es así, seguro, sí, totalmente de acuerdo. Ya. Y fíjate si es fuerte lo que ocurre, que hay personas que han hecho el viaje de ida y vuelta ya. O sea, ya han recorrido el camino a la inversa. Xavier Menós era un community manager que estuvo durante mucho tiempo. Yo creo que no los primeros, pero casi los primeros tiempos de las redes, de tal, de agitar nombres, promocionar y tal. Y de grandes estrellas. Se quitó porque el ego descontrolado en las redes es muy peligroso. En cierto modo, yo creo que hay un exceso de exposición a la vanidad y un ego súper descontrolado en las redes sociales, ¿no? No solamente en las estrellas, ¿no? Que cuelgan que se han llegado al número 1 de tal chart de Billboard o de Spotify o de YouTube, o de cuántos conciertos sold out han colgado en su gira, ¿no? Yo creo que también hay un exceso de vanidad de la gente normal, de los influencers, que ahora todo el mundo quiere ser influencer, tener likes, llegar a ser esa palabra que a mí tanto miedo me da, que es el hecho de ser viral, ¿no? Ser viral, ser popular, todo el mundo quiere amasar seguidores, ¿no? Es tanta la presión que por eso se alegra de ser un ex. Yo me pregunto, ¿nos estamos preparando realmente para el fracaso? Es decir, en nuestra cultura contemporánea solamente se valora el éxito. No sé, este fue uno de los motivos por los cuales decidí hace 2 años dejar de gestionar redes sociales, porque sentía la presión de estar siempre dando buenos números y tener la presión de ganar seguidores, de convertirse en viral, de tener visualizaciones en TikTok, etcétera. Es que llegaba un momento en que por mucho que intentáramos ser virales, los algoritmos de TikTok y de Instagram te empujaban hacia otro lugar, ¿no? Y mucha gente no entendía esto. No entendía que uno no puede ser viral las 24 horas del día, ¿no? Ni puedes gustar a todo el mundo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque además hay otra cosa, que es que no todos los artistas son masivos. Es decir, que hay gente que escribe, y tú tendrás, Palmira, gente que escribe buenos libros, etcétera, pero que no tienen mucho público.
¿no? Claro, por supuesto. Y eso ha existido siempre y es así, y efectivamente. Y gente que escribe grandísimos libros y que no venden todo lo que quisieran y no tienen seguidores. Pero fíjate, entroncando con lo que decía la persona que ha intervenido, es verdad que vivimos en una sociedad en la que si solo valoramos el éxito, es que estamos abocados al mayor de los fracasos. Total. Y eso solamente conduce a la frustración. Y vivimos en una sociedad que vive instalada en la permanente frustración porque nos han puesto unas metas muy altas y que si no consigues es que te crees nada. Y a mí me da mucho miedo lo que estamos generando, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente joven. Y eso es terrible, es peligrosísimo. Y sobre todo hay un impudor, ¿no? Un impudor en decir, he vendido tantos libros, ¿no? Lo bueno es que antes lo decían otros, lo decía la editorial, lo decían otras personas de ti, que está bien que se sepa, ¿no? Pero que tú lo estés diciendo todo el rato porque de alguna manera no estás teniendo en cuenta a la mayoría de tus colegas de profesión que no llegan a tener esas cifras. Y yo creo que antes la vanidad ha existido siempre, la gente insoportablemente vanidosa, pero de alguna manera tú sabes que, por ejemplo, en la Feria del Libro, en las casetas se comparten por varios autores muchas veces y a mí particularmente... Guerra de colas. Sí, me da muchísimo pudor en algunas ocasiones firmar más. Y no quiero que la otra persona lo pase mal. O sea que también hay una cosa de decir, es que estoy en un mundo en el que la mayoría de la gente vende poco en este oficio. Entonces vamos a tratar de dejar ese discurso, ¿no? Claro, y luego también, Elvira, es verdad que antes, y nosotras lo sabemos bien que llevamos mucho tiempo en este sector, no era el autor el que tenía que ser el vocero de todo lo que hacía y de todo lo que vende, eran las editoriales, porque no existían estas herramientas y el escritor escribía y era la editorial la que se encargaba de hacer la promoción, incluso, por ejemplo, algo tan bonito que yo creo que yo siento poca nostalgia no soy de las que piensan que todos los tiempos pasados fueron mejores, ni muchísimo menos, pero sí que echo de menos ese misterio, o sea, el encuentro mágico que se producía entre el lector y el autor cuando el lector asistía a una presentación del libro o a las propias colas de la Feria del Libro, ¿no? Ese misterio, ese encuentro que era mágico porque tú no sabías nada del autor salvo por lo que escribía, por su obra. Ahora, como tienes un acceso directo a su vida, a ponerte mensajes con él, todo eso también se ha ido perdiendo. No sé si esa sensación es solo mía o la compartes. Sí, ¿no? Es como que la distancia, sí, tiene que haber una distancia. Claro. Decía Roald Dahl que él no solía ir que no hacía visitas por los colegios, que a él le gustaba aparecer un día y dar la gran sorpresa. Claro. Ya no son estos tiempos, pero es verdad que tiene que haber algún misterio. No se puede saber absolutamente. Vivimos en la civilización del escaparate. Somos un escaparate global. Sí. Y por cierto, antes, Palmira, has comentado los riesgos que este tipo de gestión del éxito, el fracaso, el uso de las redes tiene, sobre todo en los más jóvenes, en los adolescentes, en los que dentro de 2 días estarán al mando de la nave. Ayer se estrenó en la 2, no sé si lo visteis o si sabéis, se estrenó Generación Click, que es una serie documental de 4 capítulos que profundiza, y de qué manera, en las consecuencias de vivir en un mundo dominado por las pantallas. Es una conversación muy chula, entre padres, hijos, expertos. El mundo virtual tiene una serie de ventajas indiscutibles, pero tiene unos peligros muy gordos a los que los chavales se enfrentan solo con un clic. No sé vivir sin el móvil, básicamente. O sea, no sé hacer nada. El mundo real ahora mismo es una basura. Las redes sociales son una amenaza para la autoestima. Cuanto más sexualizada estés, más likes sueles tener. Ya voy para 2 semanas sin comer. El 40% de los adolescentes presenta síntomas de ansiedad y de depresión. El fenómeno de las autolesiones se ha incrementado un 592%. Yo he intentado suicidarme. Quería calmar todas esas emociones. Lo hemos pasado muy mal. Los padres no son conscientes del peligro que es tener móvil tan joven. Esta es la cruda realidad. Yo no acabo de entender que existiendo como existen evidencias científicas rotundas que confirman los daños mentales que provoca en los más jóvenes el uso de redes sociales, que aún se permita esto, bueno, y que los adultos, que lo sabemos, cometamos esos errores de los que estáis hablando hoy,
con el tema del autobombo y el ego en las redes, ¿de verdad? Y fíjate que es un crimen escuchar a gente tan joven, ¿no? Pero yo estoy segura, y Palmira seguro que lo sabe, que un autor o una autora, cuando están constantemente colgando cosas en sus redes, también se vuelven ansiosos. Claro. También están esperando, también están esperando la aprobación. Es como estás enganchado a la aprobación de los demás. Claro, porque además es que ese mal lo estamos sufriendo todos, o sea, es que nos convertimos en adictos, o sea, y cuando tienes menos likes de los que esperas, es que ¿qué habrá pasado? No, es cierto, o sea, es terrible y peligrosísimo, sobre todo en la gente joven. Que tampoco damos muy buen ejemplo los mayores, también tengo que decir. Y peligroso entre otras cosas, porque además si te pasas en el autobombo, hay gente que te puede empezar a tomar manía, que eso también ocurre, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a moverme en las redes, que un consejo que me dio Xavi Menós, que ha intervenido ahora en el programa, fui a poner 3 cosas que me habían pasado y me dijo, a la tercera no la pongas, espérate, porque no se puede estar todo el tiempo contando que te van las cosas bien. Hay que dosificarlo. El éxito se dosifica también. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Muy buena. La letra de esta canción es que está inoportuna. Es buenísima. Y por cierto, al hilo de la música, noticia ya confirmada, Israel participará en Eurovisión 2026. No me digas, Han votado los países miembros de la UER y ha salido que Israel participa. Si España cumple su promesa, este año no habrá Eurovisión. Para nosotros. De momento es el titular, luego en un ratito lo ampliaremos, pero ahí está la noticia. Para que luego digan que tenemos que ser una Europa unida. No, pues en esto parece que no. Elvira Lindo, hasta la próxima semana. Un beso grande. Palmira, un beso, gracias por asomarte a la ventana. Un beso, gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. La ventana del arte, con Miquel del Pozo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7. A ver, la cabeza me da vueltas. Eurovisión, Ventana del Arte, David Bowie, el espacio, Miquel del Pozo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. ¿Qué está pasando? A ver, la elección de la canción para la sección siempre tiene un motivo detrás. Y siempre es un reto, pero esta vez no, esta vez fue facilísimo. Me vino enseguida, quería una canción que nos trasladara al espacio. ¿Esta? Y que mejor que esa de David Bowie, estamos todos flotando con el Major Tom. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Bueno, muy bien. Pero ¿esto qué tiene que ver con el arte? Y la quería porque es una canción, nos sitúa en el espacio, pero en principio vamos a hablar de una obra que nada tiene que ver con el espacio, y quiero que nos asomemos a la serie de Las Estaciones, pintadas por Peter Bruegel el Viejo en 1565. Son una serie de pinturas que muestran el aspecto cambiante del mundo a lo largo del año, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y qué son, 4 cuadros? No, ahora lo veremos, eran 6 cuadros, pero
¿por qué esta relación con el espacio? ¿No? En principio ni el tema ni el año 1565 nos hace pensar en una nave espacial, pero yo la primera vez que vi estas pinturas las vi en una nave espacial. ¿Cómo? Perdón. Sí, y por eso quería traer a... Esto necesita una explicación, Miquel. Sí, claro, porque una obra de arte la puedes ver en un museo, te puede aparecer en un libro o de repente la puedes ver en una película. Y yo esta serie de Peter Bruegel la vi en una película de Andrei Tarkovsky, Solaris, una película de 1972, que es una película de ciencia ficción, y hay un momento que están en una nave espacial y en uno de los salones de esa nave tienen colocadas la serie de pinturas de Bruegel. Y además le da cierta importancia. Tarkovsky se acerca a una de ellas y nos muestra la pintura casi como si estuviera mirando un paisaje. Esas pinturas en una nave espacial seguramente están cumpliendo su función, están recordando el aspecto del mundo. Si alguna vez tenemos que abandonar la Tierra, en esa arca que mandaremos al espacio, deberíamos llevarnos esos cuadros para recordar cómo era el mundo. Bueno, David Bowie nos ha guiado hasta aquí. A partir de este momento, yo te preguntaba, ¿estaciones? ¿Eran 4 pinturas? No, no son 4, son 6. Son ¿O 6. eran 6? Eran 6, solo se conservan 5, pero en origen eran 6. Y esta idea del aspecto cambiando del mundo, cuando hablamos del invierno y la primavera, si pensamos una pintura que represente el invierno y una de la primavera, el cambio seguramente entre ellas será muy brusco. Lo que plantea Bruegel son 6 pinturas que representan cada una de ellas 2 meses del año. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. De esa forma puedes ir viendo cómo va cambiando, cómo realmente el invierno se va terminando, va empezando la primavera, llega el verano, entra el otoño y otra vez vuelve el invierno. Y digo esto de otra vez vuelve el invierno porque estas pinturas fueron encargadas por un mecenas de Bruegel para su villa a las afueras de Amberes, y se cree que estaban colocadas en un salón en las 4 paredes, de tal forma que tú tenías una vista circular. Claro, empezaras por donde empezaras, podías ir siguiendo el curso del año y volvías a la misma pintura. Es decir, ese ciclo que cada año sucede, ¿no? Cada año van pasando las estaciones, el mundo va cambiando, nosotros estamos allí. ¿Y se conservan las 6 pinturas? No, falta una, la de abril, mayo, no sabemos si se perdió, si desapareció, si está en alguna colección que saldrá un día, o hay una hipótesis que dice también que no era propiamente un abril-mayo, sino que era una pintura más religiosa. Bueno, la verdad es que esa no la tenemos. Tenemos las otras 5, y yo, ahora que estamos en diciembre, yo creo que lo suyo es que hoy nos asomemos a la que representa diciembre y enero. I was following the eye, 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 was following the eye. Bueno, pues entonces, ¿a qué pintura o pinturas nos vamos a asomar de estas 5? A una conocida como Los cazadores en la nieve. Por favor, los oyentes de La Ventana del Arte, que la busquen. Que la busquen. Peter Bruegel el Viejo, Cazadores en la nieve, está en Viena, en el Museo de Historia de Viena. Es una pintura que nos sitúa en un día de invierno. Sí, total. Hace frío mirando la imagen, mucho frío. Es un paisaje absolutamente nevado, donde los ríos, los estanques, los lagos que vemos están congelados. Al fondo de todo se intuye un mar, y el mar también parece está congelado. Helado, es decir, es un mundo congelado, y hay que pensar también en esa pequeña edad de hielo que sucedió en estos años. Los inviernos eran muy duros. Entonces, en este día de invierno están llegando unos cazadores que han estado cazando. Que se intuyen fatigados. Y están entran por decir, están cansados, están agotados. Ya han hecho una partida de caza, no sabemos cuántas horas, han estado persiguiendo alguna presa y solo han conseguido cazar un zorro. Uno de ellos lleva un zorro colgado en la espalda, lo identificamos perfectamente por la cola, y van seguidos de una jauría de perros que también se les ve muy, muy cansados. Ellos están entrando en primer plano por una pequeña colina y van a bajar hacia el valle. La pintura nos invita a asomarnos a este gran valle, y en el valle nuestra mirada se ve atraída por distintas construcciones, hay pequeños pueblos a lo lejos, pero sobre todo hay mucha gente. Hay un montón de detalles. Pero hay mucha gente jugando
jugando, patinando sobre ese hielo. Claro. Y como en cualquier pista de hielo que podríamos asomarnos ahora, hay patinadores profesionales que lo hacen muy bien, y hay gente que es la primera vez que se ha puesto unos patines y que están resbalando, que se están cayendo. Vemos niños que están jugando, hay algunos que juegan a hockey con sticks, otros están lanzando unas peonzas sobre el hielo, y también podemos identificar el curling, ese deporte, esa especie de petanca sobre hielo. Están jugando a curling exactamente igual como lo hacen ahora. Que te puedes pasar mucho rato buscando detalles. Es que seguramente en este cuadro, este es los pájaros, el árbol, la rama, la casa, las personas ahí a lo lejos, sí. Como si estuviéramos nosotros sobre una colina mirando un paisaje real, un gran paisaje. Bueno, real el paisaje, ¿no? Se cree que es un real, no se ha podido identificar, y los Países Bajos no lo parecen, porque esas montañas que hay al fondo no parece un entorno de Peter Bruegel. Peter Bruegel sí que sabemos que viajó a Italia y por tanto tuvo que cruzar los Alpes, y sabemos que en los Alpes hizo muchos bocetos de las montañas, de los paisajes que había visto, y al volver creó estos paisajes imaginarios, pero que están pintados para que nosotros los podamos contemplar como un paisaje. Como si realmente cuando estamos en una colina y se nos abre el paisaje y nos fijamos en esos detalles, nos quedamos allí mirando. Qué colores. Yo creo que uno de los motivos principales de este salón era contemplar desde el confort también de un interior, contemplar estas imágenes. Pero del esta mundo. pintura que vemos pretende describir un paisaje, ¿se ha inventado real o es una alegoría? ¿Qué es esto? Esta es la gran duda que siempre tenemos con cualquier pintura de Peter Bruegel el Viejo. En un primer momento parece una pintura de la vida cotidiana, es decir, una imagen viva de las costumbres de la época, de cómo iban vestidos, de qué es lo que hacían, pero también cuando vamos fijándonos en algunos detalles, siempre podemos establecer o plantear algún tipo de alegoría. Siempre hay alguna figura que nos hace cuestionar, y a lo mejor aquí hay un mensaje oculto. Y aquí también sucede. En un primer momento vemos que hay mucha gente jugando, pero el propio cuadro, si nos fijamos, nos plantea si esto de jugar es correcto en un momento tan duro donde es tan difícil conseguir alimento. Si que los niños jueguen quizás está bien, pero que los adultos estén jugando está bien, y el cuadro nos lo hace plantear. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha, hay una pequeña construcción, hay como un puente, y por encima del puente hay una mujer con un delantal blanco que está cargando leña. Ella está trabajando. Dirigiéndose hacia ese puente, para pasar por debajo del puente, hay dos mujeres que también llevan un delantal blanco, es decir, que estaban ocupadas en labores domésticas, que han cogido una mesa o un taburete, lo han colocado sobre el hielo, como si fuera un trineo, una se ha subido encima y la otra la está tirando. Estas dos mujeres están abandonando las labores domésticas y se están yendo a jugar. Y se están encontrando con la otra que sí que está trabajando. Es decir, nos está planteando... ¿Y dónde está la alegoría aquí? Bueno, es correcto. ¿O que unos curran y otros se lo miran? ¿Qué deberíamos hacer? Ya. Porque hay mucha gente jugando, pero cuando te vas fijando, los cazadores vuelven solo con un zorro y descubres que hay distintos cazadores también por el paisaje, que están intentando cazar pájaros. Hay uno que claramente ha disparado con una escopeta, y hay otro que está escondido en el interior de una casa. De la puerta ves que sale un hilo que va hacia un madero que está sujetando un tablero. Debajo del tablero ha puesto unas migas y los pájaros se están acercando para comerlas. Cuando estén debajo, él tirará de la cuerda para atrapar a alguno. Es decir, mientras unos juegan, los otros están luchando por la supervivencia. En este paisaje es muy difícil encontrar alimento. Están intentando cazar pájaros. Pájaro mucho no te va a alimentar. Es decir, ves esa falta o esa necesidad. A la vez, la pintura te plantea, pero es que a lo mejor no prestan atención. No. Estos cazadores, en primer plano, que solo han conseguido cazar un zorro, delante de ellos, a sus pies, están las huellas de una liebre. Ha pasado una liebre, se ve perfectamente, ha dejado las huellas en la nieve. Ninguno de ellos, ni tampoco los perros, están pendientes de seguir ese rastro. Es decir, a lo mejor nos hablan de esa falta de atención, desidia, descuido. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad.
Luego abriremos la luz del faro, pero incorporamos ya a Mara Torres, que está aquí echando una ojeada al cuadro, que es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué tal? Por favor. Miquel Francino, a ver, uno siempre dice ¿qué cuadro tendrías en tu casa? Pues este, por ejemplo. No tendrías todos de los pues que habla Miquel, pero por ejemplo, yo lo tendría, por ejemplo, no me cansaría de mirarlo. Sin ninguna duda. No te cansarías de mirarlo. Esa es la función de este cuadro. Hay un cartel también por ahí, ¿no? Bueno, cuanto más lo miras, más detalles descubres. Ahí, en la parte izquierda hay una especie de hostal, de posada, con un cartel descolgado. Esa desidia que os hablaba antes, esa falta de atención. Si os fijáis, justo delante de esa posada han encendido un fuego. Pero lo han encendido muy cerca de la casa y una ráfaga de viento está acercando mucho las llamas a una ventana. No sé si se va a prender fuego la casa, pero ellos no parecen muy preocupados. Allí mismo hay un hombre que está cargando una mesa, no sabemos si para trabajar o para irse a patinar como las otras, y se está yendo hacia adelante, se va a tropezar con un barreño que tiene en los pies, pero si va hacia atrás se va a quemar. Esa falta de atención, descuido, es constante en muchos detalles. Al fondo del paisaje, en invierno, antes de encender la chimenea, es importante limpiar el hollín de todo el verano, porque si no se puede quemar toda la chimenea. Hay una casa que ha sucedido eso. Está en llamas justo la chimenea y la están intentando apagar lanzando agua. Es decir, el cuadro también puede ser un recordatorio de esas tareas que hay que hacer durante todo el año para que el ciclo de los humanos también acompañe. Pero este cuadro lo que es un abanico de actividades distintas. Pues pasan un montón de cosas. Y pasan todas a la vez. Simultáneas. Como sucede en la vida, y eso también es algo muy bonito. Hay un niño que se ha caído y está llorando, al otro lado hay uno que está jugando. Hay alguien que no encuentra alimento, pero a lo mejor en una de las casas pues sí que tenían cerdos y están comiendo. Unos están contentos y los otros no. Esto sucede en la vida diaria. Hay gente que está patinando tranquilamente sola y hay una mujer que está llevando a otra con una cuerda detrás. ¿Ya lo habéis comentado? Perdón. No, es que estaba viniendo, no me pero está bien, porque te ha llamado la atención. Te ha llamado la atención a ti. Qué maravilla, de verdad. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? Es que esto de la simultaneidad me parece importante subrayarlo porque, joder, tú te imaginas un cuadro, da igual, un bodegón, un retrato y tal, y dices, ¡plum! Pues una cosa. Y además en estos cuadros no hay un protagonista. No podrías decir los cazadores no son más importantes que los que están patinando. El título es ese, pero no. Pero es un título moderno que le hemos dado nosotros. No sabemos cuál era el título en su momento. No hay un protagonista y eso también sucede si cogemos un fragmento de ciudad y lo miráramos ligeramente elevados, como es esta pintura. Veríamos que la gente está yendo, que están haciendo cosas, pero tampoco podríamos elegir cuál es el protagonista del cuadro. Es un fragmento de vida pintado. Pues en ese paisaje, tal vez a lo lejos, muy lejos, en ese mar que se intuye helado, la luz de un faro también se podría colar. También se podría colar, sobre todo porque esto es invierno, podría ser un mes de diciembre. Diciembre absoluto. Representa diciembre, enero. ¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer el faro diciembre. Pero esto no estaba preparado. Hacemos el faro diciembre. Por varios motivos. Diciembre es un mes en el que pasan un montón de cosas. Es el mes de los reencuentros. Es mi mes preferido. ¿Ah, sí? Del año. Es el mes de la ilusión porque te puede tocar igual la lotería. Pues estás esperando que alguien vuelva. Bueno, es el mes en el que todo parece que puede suceder. Pero en este país es muy importante un mes de diciembre, el de 1978, porque se votó la Constitución. Que eso sí que cambia realmente a este país. Entonces, vamos a reunir, yo creo que por primera vez en un estudio de radio, a 4 mujeres periodistas que nos contaron cómo se gestó la Constitución. A Pilar Cernuda, a Natibel Preciado, a Julia Navarro y a Amalia Sánchez San Pedro. A Natibel la vi la otra noche en el concierto de Sabina. Ah, qué bien. ¿Estabais todos? Sí. Bueno, pues ¿cómo eran las relaciones con los políticos? ¿Cómo era ser periodista en esa época tan efervescente? Documentando, claro, sobre ellas, han sido gatapardas. Es muy llamativo algo que querría destacar. Todos trabajaban por un bien común,
que era la libertad en este país. Políticos de un color y otro, periodistas de todos los medios. Entonces, que tuvieran ese objetivo y sobre todo la ciudadanía, que es importantísima. O sea, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la transición. Entonces, era un momento muy especial. Hablaremos cómo se fue cuajando todo. No fue fácil, cómo se fue gestando, cómo se cubrían los pactos del mantel. Una duda que tienen mis compañeras, por ejemplo, que no han vivido en la época analógica, es, pero ¿quién les contaba las cosas? Si nadie tenía un móvil. Claro. ¿O qué pasa? Había periodistas en un coche escondidos en la puerta de los restaurantes para ver quiénes estaban y a qué hora salían. Me encanta la farincronía del cuadro que ha traído hoy Miquel a la Ventana del Arte, que refleja diciembre y que el faro sea diciembre precisamente hoy. Y hablaremos también de la noticia que habéis dado de Eurovisión. Eurovisión, claro. Porque entre la farería hay muchos eurofans, entonces ¿cómo cae esta noticia? Pues, porque, claro, no retransmitirá ninguna de las galas, que era una de las grandes audiencias que tenía Televisión Española. Benidorm se mantiene como formato, ¿eh? Vale, pero Benidorm no es Eurovisión. No, claro, no. ¿Cómo se las van a apañar? Porque ahora ya no necesitas ninguna teleoficial, hay muchos medios para enterarse de las cosas, pero bueno, lo preguntaremos también. Así que estará Antonio Lucas, tendremos la tertulia con las mujeres periodistas. También estaba en el concierto de Sabino. Antonio Lucas, ya me lo dijiste, que lo sepas. Nosotros no estábamos. Nosotros no estábamos. Y Nora Jones tiene una canción que se titula precisamente Diciembre. Preciosa, maravillosa. La verdad que es un mes muy bonito, sí. Pues yo ya me callaría de momento, ¿no? Quiero decir, cerramos la Ventana del Arte, cerramos el avance del Faro, te escuchamos esta noche, a ti dentro de unos días, y yo sigo aquí un ratito. ¡Hala, venga! Adiós. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Qué bien, Tararea Roquerini. Muy bien. Ya tenía yo ganas de reencontrarme contigo. Imagino que muchos oyentes también. Porque esta semana nos ha atropellado el fútbol, ¿eh? Martes, miércoles. Bueno, y mañana también. Mañana no estás tú. Pero haremos ventanita porque a partir de las 6 retransmitiremos, 5 en Canarias, retransmitiremos el sorteo del Mundial de Fútbol. Así que esta semana hemos hecho ayuno intermitente de historia, pero hoy comemos. No sin fútbol. Pero hoy comemos. Pero antes de comer, déjame recordar a los oyentes que la gira La Radio y su historia, con Nieves con Costrina y Fetén, que puso en marcha la SER, parece que queda muy lejos, ¿no? Para contar los grandes hitos de la radiodifusión y la historia de esta casa, pues está terminando ya, pero el 11 de diciembre en Bilbao, dentro de una semanita, están todas las entradas agotadas, pero yo lo repito por si acaso. La novedad es que la última fecha de esta gira va a ser el martes 20 de enero en Madrid, en el Teatro Circo Price, dentro del Festival Inverfest. Así que quien no lo haya visto o quiera repetir, pues ya están las entradas a la venta. 20 de enero en Madrid. En Madrid, quedan unas poquitas, Bueno, pues ya está, pero que lo sepan. Yo quería decirlo y repetirlo. Muchas gracias, Carlos. A ver, comida de historia para hoy. Esta tarde viajamos a un 4 de diciembre, como hoy, de 1876, para conocer a Baldomera Larra, una pionera. ¿Una pionera de qué? Del fraude financiero. Para todo hay que ser pioneros o pioneras, ¿no? Qué grande era, sí. Fíjate que si decimos Larra, el apellido ya nos lleva inmediatamente a pensar en el intenso romántico Mariano José, el famoso periodista, el escritor costumbrista, magnífico articulista, todo lo que termina en ista lo era Mariano José de Larra. Y bueno, eterno deprimido por la situación social y política de España y porque se enamoraba de quien no debía. Fue aquel que dijo, aquí yace media España, murió de la otra media. Qué buena frase. Que es buenísimo, es buenísimo. Al margen por la calidad de su trabajo, Mariano José de Larra se metió de cabeza en la historia por muchísimas razones. Porque su suicidio fue muy sonado, no soportó que su amante le devolviera las cartas y partieran peras y se pegó un tiro, en fin. Porque su muerte llevó de inmediato a la fama a otro escritor, a José Zorrilla, ya lo hemos contado, porque fue la primera vez que un suicida era enterrado en sagrado y con publicidad. Pero el apellido Larra no perdió actualidad, porque dejó 3 hijos que mantuvieron muy vivo ese apellido para bien, para mal y, bueno, para regulinchi, según se mire. Esos 3 niños
que dejó huérfanos Mariano José de Larra, con 6, 4 y 2 añitos, se llamaban Luis Mariano, Adela y Baldomera. Esta pequeñita fue la que descubrió el cadáver de su padre con un tiro en la cabeza. Y unos cuantos años después, pues fue la que descubrió cómo hacerse de oro prometiendo duros a peseta. El 4 de diciembre de 1876, Baldomera Larra, conocida como La Patillas en su momento, esposa del médico del rey Amadeo I de Saboya, huyó con 20 millones de reales amasados solo en 7 meses, gracias a esos incautos que sospechan de algo que es demasiado bueno para ser verdad, pero la ambición puede con ellos y al final resulta que efectivamente no era verdad. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A marker yen, a buck or a pound, a marker yen, a buck or a pound. This words that makes the world go round, that clinking, clanking sound. Bueno, ya tenemos claro que Baldomera es de los 3 hijos la que se encargó de perpetuar el apellido Larra para mal. Está claro, ¿eh? Sí. Pero antes de que detalles esto de la pionera financiera, del fraude, sí. Oye, conozcamos un poquito de los otros dos, ¿no? Que tanto mal no harían. No. A ver, el mayor, el chico, fue Luis Mariano Larra. Fue un famoso escritor y autor de zarzuelas, entre ellas una muy conocida, El Barberillo de Lavapiés. Este aparentemente mantuvo el buen nombre del apellido Larra, al menos de forma pública, en la parte intelectual. Luego no sé cómo sería como tipo. Y la otra hermana, Adela, la mediana, es la Regulinchi, pero bueno, todo depende, como decía Paudones. Adela Larra fue amante del rey Amadeo I de Saboya, que lo primero que hizo en cuanto llegó al trono de España fue pues lo que hacen todos los reyes sin excepción, que es buscarse un amante. La reina consorte queda para aparecer de vez en cuando en los actos oficiales, para las fotos, hacen como que son una pareja guay y luego ya se insultan en privado. Pues lo mismo hizo Amadeo, echarse novia mientras su mujer tragaba carros y carretas. Recordar que la reina era María Victoria, la que ya lo contamos esto, impulsó las primeras guarderías de España para los hijos de las lavanderas. Sí, una gran reina, fue una gran reina y muy trabajadora, mientras su marido gamberreaba. Y conocedora de todos los líos de Amadeo, pero bueno, era muy profesional y resignada. Y siguiendo también la costumbre real, gustan ellos de no quedarse quietos con solo un amante, y engañan al amante con otra amante. Adela Larra se enteró de que durante un viaje a Santander, Amadeo se enredó con la mujer del corresponsal del diario británico The Times, que andaba por allí de veraneo, se mosqueó a Adela y le dijo: pues voy a hacer públicas las cartas de amor que me has enviado y si ya tenías pocos enemigos en España, pues ahora te vas a enterar, macho. Amadeo se acojonó, envió a un hombre de confianza, no sé si era del CNI, a que le diera una pasta a Adela, o un programa de cocina en Canal Nou, también podía ser, a cambio de las cartas. Adela dijo que no, que de eso nada. El emisario le puso una pistola en la cabeza y entonces Adela aceptó el trato. Ahí se acabó la relación de Adela Larra y el rey. Y a partir de aquí poco más se supo de Adela Larra, pero Baldomera, esa sí dio mucho de qué. Lo que dices que estaba casada con el médico del rey Amadeo. Sí. Que alguien dirá: ¿y por qué el rey andaba en relaciones con esta familia Larra? Familia notable, pero no era aristocrática ni era de la primera línea social. Pues porque la aristocracia, la nobleza, la multinacional eclesiástica y demás gentes de mal vivir que medraban al amparo de la corrupción de los Borbones hicieron el vacío a los nuevos reyes de España. Y tanto Amadeo como la reina Victoria solo encontraron apoyo y asistencia entre familias destacadas, liberales, pero no las de alta alcurnia. Por eso el médico de palacio no era el marqués de tal o el duque de cual, que solían ser, era solo el doctor Carlos Montemar, casado con Baldomera Larra. Cuando Amadeo dimitió y dijo eso de los españoles son ingobernables, yo me largo, el médico perdió el trabajo, emigró a Cuba y aquí se quedó Baldomera con los niños. Consulté con mi conciencia que al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco, ya saben o al menos se lo han figurado de dónde saldría. Para ello el molinero
Con Baldomera parece que sí que aprendió a sisar. La patilla se llamaba, ¿no? La patilla se buscó bien la vida por su cuenta. Pero ¿cómo pudo amasar tanta pasta en tan poco tiempo? Sí, a ver, lo de la patilla será una porque... Lo de sisar es otra cosa, despacito, pim pam, pero ¿tanto? Tanto, fue mucho. Aclaro lo de la patilla, será porque llevaba 2 tirabuzones a los lados de las orejas. Son como los ultrajudíos estos. Los rizos estos, ¿no? Sí, ya estos judíos que llevan una toalla por los hombros, un gorrito y que el prepucio mutilado, que nunca he entendido por qué los judíos modifican la obra de su Dios. No deberían. Baldomera era una señora con buena fama en Madrid, generosa con los desfavorecidos, siempre estaba ayudando, la llamaban la madre de los pobres. Pero empezó a pasar apuros financieros, el marido se largó. Un día pidió ayuda a una amiga, pidió 1 onza de oro y prometió devolverle 2. Y lo hizo, devolvió 2 onzas de oro para alegría de la amiga. Dijo que había hecho inversiones con cabeza. Y aquello, bueno, pues corrió de boca en boca. Y apareció más gente que le dijo, oye, toma un poquito de dinero, invierte y a ver si yo también tengo ganancias. Esto es lo que quiere todo el mundo, bajo riesgo y alto rendimiento, ¿no? Y eso hizo Baldomera, prometer bajo riesgo y muchas ganancias, con un sistema muy sencillo. Lo que hacía Baldomera era recoger dinero de Pedro y Manolo para invertir en algo, que decía ella que invertía en algo. Pero con ese dinero pagaba a Pablo más de lo que Pablo había invertido en algo que no sabía qué era. Pero el caso es que Pablo había dado 5 a Baldomera y Baldomera le devolvía 8. Y así fueron creciendo a la velocidad del rayo las aportaciones de unos que no se invertían en nada, simplemente se usaban para pagar a otros, o como lo definió alguien, robar a Pedro para pagar a Pablo. La estafa piramidal de manual, o sea, claro, esto lo hemos contado tantas veces. Sí, pues se llama así. Fíjate que si decimos caso Sofico, que a los más mayores les sonará. El caso Sofico fue un fraude urdido en la Costa del Sol y además estaban implicados militares de altísima graduación, empresarios de ultraderecha y jueces franquistas en los años 60 y 70, porque el Franco dejó una corrupción del copón de la baraja instalada. Si decimos caso Gescartera, otra famosa estafa financiera en el año 2001. Si decimos caso Fórum Filatélico, otro fraude descubierto en 2006 de gentes que confiaron que invirtiendo en sellos de correos iban a hacer de oro. O si nos vamos a la mayor estafa financiera de la historia de Estados Unidos, la de Bernard Madoff, pues esa es de libro, que por cierto, para quien quiera, no sé si la has visto, esta historia en el cine de la mano de Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. ¿Cómo se titula? El mago de las finanzas. Yo creo que no. Pues no te la pierdas. No me suena. Pues ahí está contada toda la historia de Bernard Madoff. Es buenísimo. Bueno, a mí me gustó mucho porque me gusta mucho Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Bueno, pues todos estos fraudes piramidales los inventó Baldomera Larra en Madrid. Luego se fue perfeccionando. Le pusieron nombres en el siglo XX como esquema Ponzi, pero en todo el mundo aparece como pionera en el fraude financiero piramidal la emprendedora Baldomera Larra, que en cuanto vio que el negocio prosperaba, creó una cosa que se llamaba la Caja de Imposiciones. Era una especie de banco o caja de ahorros. Mercedes Salvi, que es procuradora judicial, escritora e investigadora, ha estudiado todo el proceso y ha concluido que hubo 5.322 inversores que entregaron a la Caja de Imposiciones de Baldomera casi 20 millones de reales, que fue con los que se largó aquel 4 de diciembre de 1876. O sea, que dio el golpe, vamos. Oye, ¿y cómo la pilla? Quiere decir, ¿cómo se destapó la estafa? Pues mira, igual que el fraude empezó a lo tonto, también se descubrió un poco a lo tonto. Fue un pequeño inversor, un carbonero, que empezó a oír rumores de que Baldomera se había hecho muy rica y había huido. Así que el carbonero, muy agobiado, se plantó en la casa de Baldomera para pedirle su inversión y sus ganancias. Y oye, Baldomera estaba. Y Baldomera lo tranquilizó y le pagó. Pero ahí dijo ella, ups, si están circulando rumores y se me presentan todos a que les pague las ganancias prometidas, pues no tengo, al menos no tengo para quedarme lo que me quiero quedar. Hay que largarse ya con lo amasado. Y urde el siguiente plan. Aquel 4 de diciembre se dejó ver en el Palacio del Teatro de la Zarzuela para que todos vieran que era mentira, que hubiera huido, que estaba tranquila y viviendo en Madrid. Pero aquella noche ya no regresó a casa.
Tenía todo empaquetado, incluido el dinero, y salió directamente del Teatro de la Zarzuela, camino de París, con los 20 millones de reales. Oye, ¿y aquello en qué quedó al final? ¿Quiere decir, hubo consecuencias o qué? Sí, hubo consecuencias. Baldomera vivió a cuerpo de rey 2 años en París, bajo la identidad de Madame Varela, y regresó a España, fíjate qué curioso, para ser juzgada y condenada. Pero poquito. La justicia visible de este país, la que vemos en los informativos, la suprema, el gran poder judicial, el de los jueces injustos y corruptos, se emplea sobre todo con los robagallinas, ya nos avisaron. Hay excepciones, pero la verdad es que son muy poquitos y viven acosados por sus compañeros corruptos que protegen a su vez a una mayoría de jueces corruptos. Y eso pasó con Baldomera Larra. Fue condenada a 6 años, pero es que luego el caso llegó al Tribunal Supremo, que arrastra su desprestigio y su corrupción desde hace décadas, Y decidieron en el Supremo soltar a doña Baldomera con una triquiñuela judicial para que siguiera disfrutando de los millones robados. Como con mira, a mí esto yo lo siento, pero me recuerda al corrupto del PP Eduardo Zaplana, ese que no entró en la cárcel porque se lleva muriendo 5 o 6 años o 7, yo qué sé, pero cada vez está más lozano y más moreno gracias a la justicia que protege su derecho a ser corrupto. Yo estoy pendiente de ir a su entierro un día de estos, quiero ir a verlo. Bueno, pues resulta que Baldomera Larra no podía ser condenada, dijo el Supremo, y la absolvió, porque puesto que Baldomera estaba casada y una mujer sin el permiso del marido no tenía capacidad legal para contratar ni para montar un negocio, si ella había estafado sin el permiso del marido, no existía el delito. No me lo puedo creer. Sí, créetelo, es el Supremo. Y ya está. Baldomera se largó otra vez a disfrutar de su dinero y tan feliz. A ver, que el Tribunal Supremo es una vergüenza consentida se sabe desde hace más de un siglo. Y ya lo decían entonces. El dinero que era nuestro, Baldomera se llevó. Baldomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no. No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas. De lo que me digas, nada de nada. Qué grande y qué oportuno, Fito, para cerrar Grandísimo, Fito. este episodio de hoy. ¡Hala, mañana más! No, mañana no. Mañana no. El lunes. El lunes. Eso. ¿No hay fútbol el lunes? No, el lunes no hay Francino, pero es igual. Pero ahí acontece que no es poco igual. Bueno. Venga, hasta pronto, Nieves. Adiós. Un beso, gracias, Carlos. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Pues tú dirás, Isaías, pues venga. Nada, mira, en La Ventana sabes que solemos buscar siempre respuestas, lo intentamos. Pero hoy hemos buscado preguntas. La cuestión es que Google ha dado a conocer las búsquedas más importantes, más notables de los españoles en este año 25 y te ha llevado a ti a retocar el refrán. Y hoy, por ejemplo, al consabido dime con quién andas y te diré quién eres, que ese está muy bien, creo que le podemos añadir un dime qué buscas en Google y sabré lo que te interesa. Que me parece una información muy valiosa, porque eso de alguna forma nos retrata como sociedad. O sea, este 2025, ¿qué ha sido lo más buscado en Google aquí en España? Pues todo lo relacionado con emergencias, el apagón, en primer lugar, pero también las alertas por lluvias, la dana, los incendios. Junto a esto, la lista de personajes. Hemos buscado a gente tan diferente como el nuevo Papa, Alcaraz o Rosalía. Estas son algunas de todo. Búsquedas, sí, y hemos hablado con Mariña Cambarrey, que es la portavoz para consumo de Google España, y nos ha contado qué es lo que refleja el ranking. El ranking no refleja el mayor volumen absoluto de búsquedas numéricas, es decir,
no se trata de cuántas veces se ha buscado un término, porque si fuese así, esa lista pues estaría liderada por términos como pues el tiempo hoy, el traductor de Google, o conceptos como muy repetitivos, ¿no? Que nos hacemos pues día a día, como preguntas más rutinarias. El ranking se hace en función al crecimiento en volumen de búsquedas, es decir, un crecimiento porcentual de esas búsquedas que han marcado tendencia durante este periodo en comparación con el año anterior. Bueno, este es el plano general y hemos querido cerrar también el zoom. Si Luis Piedrahita ha preguntado a Google en este año 25, seguramente ha preguntado cómo meter el maldito relleno del nórdico dentro de la funda, algo que es muy propio y que nos trae de cabeza en esta época del año. Luis cree que es un invento necesario. Algo para meter el relleno del nórdico dentro de la funda. Es verdad. A ver, por favor, es imprescindible. Sí. Premio Nobel para quien invente eso ya, porque ahora mismo es una gesta inhumana. Tú no le puedes pedir a un ser humano que se meta en esas labores, porque el tamaño de los brazos de un humano no es suficiente para meter el nórdico en la funda. En algún momento, quieras o no, tienes más del 50% de tu cuerpo dentro de la funda. Hay familias enteras que se les ha dado la vuelta y se han quedado dentro para siempre. Urge un aparato para meter el nórdico dentro de la funda, lo que sea, un calzador, una manga pastelera, una mechadora de carne, el Nordic Fit, una embuchadora de lomo que meta el nórdico dentro de la funda, unos brazos largos medio mecánicos que lo mantengan abierto y otros que empujen para dentro, lo que sea. Es una buena idea, ¿verdad? ¿Lo patentamos? ¡Lo patentamos! ¡Patentado! Pues ha quedado patentado. Y también Google, suponemos, habrá recibido muchísimas consultas sobre complementos alimenticios, productos como magnesio, creatina, colágeno, omega 3, que cada vez consumimos más. Y claro, la industria está viviendo momentos extraordinarios, nos ha contado Adela Molina. Los datos confirman que el buen momento que vive este sector, que factura, en el caso de Europa, más de 33.000 millones de euros. Es lo mismo, por ejemplo, para hacernos una idea, que gasta cada año España en defensa. Aquí la facturación es de 2.000 millones al año y además está creciendo a bastante buen ritmo. Nos lo ha contado Mónica Gispert, que es la presidenta de AFEPAD y la asociación que agrupa a todas estas empresas que elaboran complementos de la alimentación. Estimamos que ha crecido en los últimos 5 años aproximadamente un 5% año a año, con lo cual disfrutamos de un buen crecimiento y eso nos permite no solo dar el bienestar que dan los productos intrínsecamente en sí a las personas que lo usan, sino también generar una industria dentro de lo que es España que cada vez se puede convertir más importante en cuanto a generación de bienestar económico, de empleo y de innovación. Y hemos buscado el perfil de los consumidores y Adela ha hablado con la doctora Guadalupe Blay, que es responsable de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bueno, pues es bastante heterogéneo según esa misma encuesta que comentaba ahora. Esa encuesta dice que hay un 87% de las personas, o sea, prácticamente todo el mundo, que ha tomado algún suplemento en el último año, aunque en las consultas médicas sí que identifican algunos perfiles muy concretos. Sobre todo varones que quieren estar en forma, más musculados y hacen deporte, y luego en mujeres a partir de los 40, 50 años para estar mejor, para estar más, hay muchas fórmulas ahora, el NDA, para estar más joven, rejuvenecer. Y esta tarde hemos estado muy enredados en la ventana, hemos pasado de Google a Twitter en las greguerías. Venga, empezamos las greguerías con una definición que nos brinda Mani 2.0. Twitter es el lugar donde cualquiera insulta y es valiente detrás de una pantalla, pero luego no se atreven a decirle a su pareja que no quieren ir a Ikea. Hay gente muy sensible y que siempre piensa que hablan mal de uno. Por ejemplo, Chaplin. Carnicero, ¿tiene careta de cerdo? Vale, me he engordado un poco. Bueno. Ahora una greguería triste, muy triste, a cargo de ¿Qué hijos de puta? Situación sentimental, abriendo la puerta a los testigos de Jehová. Imagínate. Y acabamos con esta escena costumbrista no exenta de ternura a cargo de Adolf Hipster. Me quiero divorciar a estas horas, pero si está todo cerrado, Mari. En fin, ya sabemos que para algunos el matrimonio es una carga. Todos están contra mí. Para algunos es una carga literal. Hoy Lucía Taboada nos ha hablado de deportes poco conocidos que se practican en otros países, como esta peculiar carrera en Finlandia.
Esto que suena es una competición llamada Euconcanto. La traducción exacta de Euconcanto es cargar con la esposa. Y el deporte consiste literalmente en eso. Hombres cargando con sus esposas en la espalda en un circuito de arena, hierba y asfalto de 253 metros en la que además hay obstáculos. La esposa con la que se carga puede ser la de uno mismo, la del vecino u otra cualquiera que no sea del pueblo. El peso mínimo de la esposa debe ser de 49 kilos. Mínimo. Si tiene menos de 49, la esposa debe llevar una mochila de carga. Mira. Si un concursante tira a la mujer, se penaliza a la pareja con 20 segundos. Está feo. Y el ganador se lleva el peso de la esposa o de una esposa cualquiera que haya pillado por ahí en cerveza. Hostia, no doy crédito. Es como un capítulo de la serie Vikingos, pero exageradísimo. Pues más o menos. Y sin llegar a tanto, sobre relaciones de pareja hemos hablado también en La Ventana. Lo hemos hecho, sí, con Elena Francino, con la especialista en temas amorosos de los especialistas, que ha recibido consultas interesantes como la de este individuo. Mi muy apreciada doña Elena, friso las 50 primaveras y puedo vanagloriarme de haber encontrado el amor de mi vida. 2 días atrás cumplíamos nuestro primer aniversario juntos y se me ocurrió hacerle un regalo muy especial. 3 docenas de huevos. Al precio que están, me salen más caros que bombones, rosas o incluso joyas. Y no le ha gustado nada. Nada de nada. Claro. He intentado arreglarlo diciendo que era proteína para nuestro amor y ha sido peor. Adorada señora, ¿puedo remontar esta situación? Quedo a la espera de su respuesta. Huevos de regalo. Buen intento, rata. Buen intento. Bueno, es difícil, perdona que te diga, amigo, difícil apreciar el romanticismo de tu ideita de bombero, Melón. Ya. Es cierto que el precio de los huevos ha subido. Mucho. Ha subido bastante. Sí. Pero, macho, 3 docenas te puede haber costado 13, 14 euros máximo. Claro, no te has gastado mucho, payaso. ¿Eso es lo que te has gastado en un regalo de aniversario, joder, gilipollas? Respétale. No le ha gustado mucho la idea, desde luego. Y de los huevos de este individuo a los egos. Esto no es más que otro sarao en el que te has Porque hoy Elvira colado. Lindo ha querido hablar de eso, de los egos que se vive en todo el mundo, especialmente también en ámbitos como el suyo, el literario. Ese exceso de autoestima. Siempre ha habido egos, desde luego, asociados a personas famosas, pero claro, hoy en día, con las redes sociales, muchos alimentan también su propio ego. Lo cierto es que las redes han contribuido muchísimo a eso, porque es como si tienes una plataforma para multiplicar tu ego y para construir una especie de Vanity Fair, porque los oficios y las artes las hemos dejado a un lado y lo hemos convertido en revistas de sociedad, que es lo que son los Instagrams y todo esto. Y muchas veces me lo pregunto de mí misma, ¿qué es lo que puedes contar? ¿Hasta dónde puedes contar? Hay veces que ves a compañeras, a compañeros y dices, bueno, yo esto no lo habría hecho, pero lo hago en alguna ocasión, es decir, que me hago muchas preguntas. Y recordaba una frase de la segunda parte del Quijote que dice, las propias alabanzas se envilecen. Y es verdad, hay algo así. Hay algo así, decía, y se lo hemos consultado a Palmira Márquez, que es fundadora y directora de la agencia literaria Dos Pasos, que está acostumbrada a bregar con todo tipo de egos, y nos ha dado algunos consejos tan sencillos que parecen sofisticados. A ver, en la agencia recomendamos que estén porque creemos que ahora mismo pues hay que estar, porque es casi una imposición de nuestros tiempos, o sea, hay que estar. Lo que no quiere decir es que si no estás, no pasa nada, ¿eh? Creo que, como todo en la vida, en esto hay que aplicar mucho el sentido común y la mesura. Es decir, esto de hacer autobombo, autopromoción, sobreexposición, se puede volver también en tu contra. Ya lo creo. Daniela Forero, que trabaja en el equipo de la agencia, dice, es que hay autores que parecen vallas publicitarias andantes de sí mismos. Y eso está a un paso de luego convertirte en un meme de ti mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede volver muy en contra. Nieves con Costrina nos ha hablado de la hija pequeña de Mariano José de Larra, Baldomera se llamaba, y fue la precursora de la estafa piramidal. Después vinieron Sofico, Gescartera, Fórum Filatélico, pero ella fue la inventora. Baldomera era una señora con buena fama, generosa con los desfavorecidos, la llamaban la madre de los pobres. Pero empezó a pasar apuros financieros. Un día pidió ayuda a una amiga, 1 onza de oro, y prometió devolverle 2. Y lo hizo, para alegría de la amiga.
Y aquello, bueno, pues corrió de boca en boca. Y apareció más gente que le dijo, oye, toma un poquito de dinero y a ver si yo también tengo ganancias. Y eso hizo Baldomera, con un sistema muy sencillo. Recoger dinero de Pedro y Manolo, pero con ese dinero pagaba a Pablo más de lo que Pablo había invertido en algo que no sabía qué era. Pero el caso es que Pablo había dado 5 a Baldomera y Baldomera le devolvía 8. Y así fueron creciendo a la velocidad del rayo las aportaciones de unos que no se invertían en nada, simplemente se usaban para pagar a otros. En cuanto vio que el negocio prosperaba, creó la Caja de Imposiciones. Era una especie de banco o caja de ahorros. 5.322 inversores que entregaron a la Caja de Imposiciones de Baldomera 20 millones de reales, que fue con los que se largó aquel 4 de diciembre de 1876. Pues huyó a Francia, allí vivió a cuerpo de rey, después regresó a España, la encarcelaron, condenada a 6 años, pero llegó el Tribunal Supremo y la absolvió. En fin, Baldomera habría sido protagonista de noticias de la época. Y también, hablando de noticias, antes de que llegue hora 25, aquí tenemos el aperitivo con las noticias de El Mundo Today. Los hospitales privados cuelgan en la entrada un cartel con la frase «Enfermos no». Muchos centros denuncian que varios ciudadanos antisistema pretenden destruir la sanidad pidiendo ecografías y todo tipo de pruebas caras para sus enfermedades. Pedro Sánchez admite que Pedro Sánchez es un gran desconocido para él. Es un tipo que no sabes muy bien por dónde va a tirar y que se guarda muchas cosas. Un misterio, dice Pedro Sánchez de Pedro Sánchez. Fernando Simón lleva días dando ruedas de prensa para jabalíes. Señores, si nos comemos las mascarillas no vamos a ningún lado, les ha dicho esta mañana. Se le aparece la cara de su nutricionista en un chocolate con churro. Y esta mañana hemos conocido a una nueva amiga de Luis Alegre, la actriz Verónica Sánchez, que nos ha hablado, rizando el rizo, de su amistad con Luis y de cómo Luis le ha llevado a conocer a otros amigos insospechados. Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba. ¿Qué pasó? Un día quedé con él, me dice, no me quiero despedir de ti, y si te vienes al cine, voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y tus amigos son del mundillo, y me dijo, no exactamente Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia. ¿En serio? Te lo juro. Pero esta me la ha hecho ya varias veces también. Me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto, un conciertazo de Lenny, y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dije, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Desde entonces en mi familia ya le tienen miedo a Luis Alegre, y mi madre, cada vez que le digo voy a quedar con Luis, me dice, Verónica, que te conozco, arréglate, no vayas de cualquier manera, que no sabes lo que puede pasar, ¿no? Bueno, y hoy hemos llamado a Alex de la Iglesia, que cumple años. 60 años, no se imaginaba ser como es a esta edad. A su vida le ha puesto un 10. Y su mejor cumpleaños, pues celebrado a medias con su mujer, que ha cumplido 40. Así que entre los dos han cumplido un siglo. Sí. Y la celebración, pues oye, por todo lo alto. A ver, es que celebramos una fiesta en la que mi mujer Carol cumplía 40 y yo 60, y entonces hicimos la fiesta del siglo. Sí, claro, 60 y 40, 100, efectivamente. Sí, lo celebramos en un castillo. No os voy a decir la broma que me salió, pero como para estar endeudado toda la vida tuve que pedir un crédito. Pero bueno, la gente se lo pasó bien porque iba vestida de medieval. Wow. Entonces, no le saquéis jugo a esto, por favor. Pero tengo fotos de Miguel Ángel Silvestre y Boris vestidos de dama de la Edad Media que no tienen precio. ¿Cómo no le vamos a sacar jugo a esto? No, ya te veo con el Desde exprimidor. luego no tienen precio, Dios mío. Bueno, te cambio el castillo de cumpleaños de la Iglesia por el castillo de arena del pescado. Muy bien. Y así podemos cerrar la ventana. Pues hasta estupendo. mañana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y
paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. A veces te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. Y al día siguiente